Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Y digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Ahora es el tiempo de escuchar la hermosa palabra de nuestro Dios. Y en este momento vamos a participar del mensaje. Lo he titulado Somos de Dios y conocemos a Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 2 al 8. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vuelvo a leer esa parte. Y que ahora ya está en el mundo. Y añade, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Es una palabra que en estos tiempos requiere la iglesia de Cristo. Los cristianos fortalecidos, animados, pero sobre todo en la base fundamental, la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura. Y entonces nosotros nos damos cuenta de lo que dijo un ser, una persona, alguien que convivió, vivió con nuestro Señor Jesucristo. Supo sus conceptos, sus preceptos, su carácter, su conducta, su forma de ser, cómo hablaba a las personas. Fue muy duro nuestro Señor Jesucristo con los escribas y con los fariseos. ¿Quiénes eran estos? Los que creían tener la verdad y de tal manera que se ufanaban de esto. Por el otro lado, fue sencillo, fue amoroso, tierno para los desvalidos o que no conocían mucho de la palabra de Dios, mientras que a otros les dijo generación de víboras, serpientes, etcétera, mientras a otros les decía tus pecados te son perdonados. Por eso la ira de aquellos que inclusive le decían, ¿quién es este que perdona pecados? Si solamente Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús, mostrándose amoroso, decía, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda, para los paralíticos. Y dijo, para que vean, y que es para el Señor esto fácil, dijo, tus pecados te son perdonados. Y en otra ocasión dijo, levántate, toma tu lecho y anda. A mí me habla del poder, de gracia, de misericordia y amor de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Y entonces Él perdonaba pecados porque era Dios, aunque algunas doctrinas dicen y enseñan que Jesús no es Dios. Y dicen, si fuera Dios, ¿por qué tuvo sed? Si era Dios, ¿por qué se durmió en la barca y lo vinieron a despertar sus discípulos y le dijeron, maestro, levántate que perecemos? Si era Dios, y empiezan a sacar una serie de cuestiones. Jesús es el único ser en esta tierra que tuvo lo que se conoce como la unión hipostática. ¿Qué significa? Fue 100% hombre y fue 100% Dios, no 50 y 50.
tuvo esas dos naturalezas, la divina por el Espíritu Santo que le engendró y de hombre por medio de María. La gracia del Señor se manifestó de tal manera que por eso sanaba a los enfermos, por eso hacía los milagros. A los que no tenían la extremidad, como son los brazos, eran los mancos, dice que sanó a los mancos, plural. Dice que levantó y sanó ciegos, glorioso y poderoso. Dice que a los paralíticos los hizo andar, pero lo glorioso, dice que liberó a los cautivos de los lazos de Satanás. Hoy día el Señor quiere seguir librando a su iglesia de los brazos de Satanás, el cual ha querido meterse con ese espíritu de error que habla la Sagrada Escritura. En el libro de Juan, Juan testifica y dice que hay un espíritu de error. Ese espíritu de error es el que el diablo ha utilizado y que se menciona a través de Juan como el anticristo, que ya estaba desde aquellos tiempos. Algunos consideran hasta que aparezca el anticristo físicamente como hombre que va a guiar, todavía no. Pero ese espíritu de maldad, de error, de falsedad, de mentira, de engaño, ya está desde los tiempos antes de Jesús, engañando, y cuando viene Jesús quiso detener, y cuando después de Jesús quiso engañar, y hoy quiere seguir engañando a través de ese espíritu que es en contra de las verdades divinas. Es en contra de las verdades divinas. Es en contra de las enseñanzas divinas, de lo que es Dios. Por darles un ejemplo, algunos lo aceptan y hablan del aborto. Y del aborto habla la Sagrada Escritura en el libro de Éxodo, nos enseña y nos dice de los que abortan. Inclusive habla de un conflicto que puede haber entre personas a donde se involucra una mujer, y llega a decir esto, que la mujer, por la cuestión de entrar en el conflicto, en el pleito, llega a abortar, y dice que aquel por el cual aborta la mujer, dice que va a ser penado. Así lo dice la Escritura. El Señor ya había hablado de esto, e inclusive dice que se tiene que llegar a un arreglo para pagar una sanción al esposo o a la pareja de aquel que era padre del ser que es abortado. Y el Señor lo habla. En el libro de Job lo habla a dónde van los que son abortados. Ahí lo dice en el capítulo 3. Pero bueno, hoy día se sacan banderas sin conocer las verdades de lo que dice Dios. Dice, antes de que te concibiesen en el vientre de tu madre, dice, antes de que te concibiesen en el vientre de tu madre, le dice a Jeremías, yo te amé y te di por profeta. Pero hay gente, aún en el cristianismo, que no entiende las verdades de Dios y nada más habla por hablar. Pero nosotros conocemos y sabemos quién es Dios. Y habla más adelante, inclusive en la ley, del ojo por ojo, diente por diente, Antiguo Testamento. Nuevo Testamento es el perdón, pero también ahí hay una circunstancia que no se comprende y tomamos banderas, tan es así que de pronto se sale a marchar, etcétera, y no dejamos que la palabra de Dios sea la que ejerza autoridad. Y es por eso que vuelvo a repetir, los errores traen como consecuencia que se ataque a las verdades divinas. Y uno de los objetivos de nuestro Dios es que caminemos en lo que es correcto. Tan es así que, por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 14, el apóstol nos enseña que no seamos como niños fluctuantes, o sea, niños de que de pronto estamos de buenas, nos enojamos con aquel y hay conflicto, vienen los padres, se pelean, pero después ya se está en paz. Y los padres dicen, pero ¿cómo es posible? Ya fui a discutir y mira, tú ya estás jugando con aquel. Tristemente, la niñez es entendida en ese concepto, mas Jesús dijo que seamos como niños, que creemos a lo que se nos dice, pero aquí dice que no seamos como niños fluctuantes, llevados por cualquier doquier viento de doctrina o enseñanza, dice por estratagemas de hombres. A mí me dice por estratagemas de hombres. ¿Qué significa eso? Y dicen, explíqueme, simple y sencillamente, hombres que no se someten a lo que dice la Sagrada Escritura. Hombres de los que han hecho a un lado la Sagrada Escritura y dicen,
yo no lo necesito. Dice, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo saber si es verdad o no es verdad lo que se comparte y se predica? Simple y sencillamente, no solamente porque leyeron el versículo, sino porque dice el testimonio del Señor en su palabra, que por boca de 2 o 3 testigos conste todo dicho. El Señor dio Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia nos enseña que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. De la misma manera el Padre es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si en aquel tiempo fue pecado, Dios no se ha modernizado en ese concepto de decir, no, ahora ya no lo voy a ver como pecado. Fue pecado en aquel tiempo y es pecado ahora. Y vendrá el Señor y va a juzgar en base a esta humanidad, la va a juzgar en base a lo que está señalado en su palabra. La Biblia así nos lo enseña. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Luego entonces debemos discernir qué cosa es un engaño, qué es una manipulación, qué es un chantaje. Pero la Biblia nos enseña que meditemos, dice, meditarás en la palabra y la leerás al acostarte y al levantarte. No es en la iglesia. Y no pido perdón por decirlo, no es en la iglesia, es en tu casa. Y dice, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es una obligación del cristiano. No del que se dice ser cristiano y no cumple la palabra. Es obligación de enseñarle en la casa. No es que la mujer debe de callar. La Biblia me enseña en el libro de los Salmos que las que se quedaban en la casa, dice, enseñaban y repartían los despojos. Timoteo fue enseñado y fue un hijo de Dios, al cual Pablo dijo que lo vio como un hijo. Y dijo, la fe no fingida que operó en ti, la cual aprendiste de tu abuela y de tu madre. Su padre era griego. Un cristiano, una cristiana se somete a la palabra de Dios. Y eso es en casa. La Biblia así nos lo enseña. Pero ha habido quienes han estado manipulando y diciendo que esto no debe de ser así. Sí, es bueno congregarnos. Bienaventurado el que tú atrajeres a tu casa, porque serás saciado del bien de tu casa. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, dice el Salmo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero todo en la iglesia, pero en la casa ¿qué? Dice, servíos unos a otros. Y algunos piensan, no he ido a lavar las bancas de la iglesia, pero si no lavas los trastes de tu casa, eso es servir. El servicio de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que quieren ser grandes, dice que deben de lavarle los pies. Jesús le lavó los pies a Judas, aunque nos duela, pero le lavó los pies a Judas, a Pedro, a Juan. Pedro inclusive en su orgullo y soberbia dijo, a mí no me lavas los pies. Lávaselos a ellos, pero a mí no. Y le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte en mi reino. Entonces no solamente mis pies, sino todo. Y le dijo el Señor, el que es limpio de los pies, lo es de todo. Pero le dijo esto el Señor y lo hizo como un ejemplo del servicio, de cómo servir a los demás. Algunos dicen, yo quiero servir al Señor como el pastor fulano. Que mediocres nos volvemos. Los hombres miran a los hombres, pero el hombre debe de mirar a Jesús, como lo miró el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí como yo, dijo, de Cristo. La Biblia nos enseña que el engaño y la manipulación hoy día ha entrado y la falsedad se presenta como verdad.
Bien dijo Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lobos rapaces. Por el otro lado dice que guardemos nosotros, nos guardemos. ¿Cómo nos vamos a guardar? ¿Qué es guardarnos? Dice Jesús que guardaos de los falsos. ¿Cómo nos vamos a guardar? ¿A qué se refiere? Yo entiendo que el Señor me está diciendo, ten cuidado, apártate, cuídate de ese tipo de hombres. ¿Cómo sé su comportamiento? Ezequiel 22:27 dice que los lobos arrebatan la presa, señal de que no son suyas las ovejas. Siempre lo he dicho, agradezco a Dios el que me permita tocar sus ovejas. No son nuestras, son de Él. Y por causa del liderazgo, de toma de decisiones nos ha puesto. Pero el único grande se llama Jesucristo. Y su Padre eterno y el Espíritu Santo presiden. Cristo dice que es la cabeza de la iglesia. Y la Biblia nos enseña lobos que arrebatan la presa. Arrebatar significa que van y las toman a fuerzas. Y los oigo cuando dicen, en mi iglesia yo no permito esto. La iglesia es de Cristo, así lo dijo el Señor. Se entregó a sí mismo por su iglesia. Se entregó a sí mismo por su iglesia. Son términos que de pronto dicen, no es que nosotros no somos iglesia, nosotros no nos llamamos hermanos, no le decimos pastor porque está ya muy corrompida la palabra. El Señor no está corrompido y Él se goza con el verdadero profeta, evangelista, pastor, maestro, etcétera. Y se enorgullece de ellos cuando viven en esa integridad, rectitud, de la cual nos hemos comprometido y queremos hacerlo para honrarlo. Pero dice, lobos rapaces que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener. Así lo dice Ezequiel, para obtener, dice, ganancias injustas. No lo hacen por amor. Ahí lo dice. Sofonías 3:3 dice, son lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana siguiente. La Biblia a nosotros nos enseña que lo más poderoso es el buen pastor, que es Jesús. Así lo estableció el Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice que el Espíritu de verdad Dios nos los dio por medio de Jesucristo. El Espíritu de verdad, el cual guiará a toda la verdad. El único pastor que nos puede guiar a toda la verdad se llama Jesucristo. Y aquí están las bases fundamentales de su guianza. Aquí lo dice, aquí lo menciona. Por eso nos atrevemos a decir que somos de Cristo. Y en esto me atrevo a decir lo que la Sagrada Escritura nos dice, porque somos participantes de Jesús. Somos participantes de Jesús. Somos participantes de Jesús. ¿Qué significa esto? Que nosotros seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice también que no solamente esto, para retener firme hasta el fin nuestra confianza en Él. Vamos a un corte y regresamos. Un saludo a todos quienes participan de nuestras reuniones fuera de nuestra localidad. Informamos a la familia de la fe en Cristo nuestra programación por YouTube. Domingos, celebrando su gloria a las 8:30 de la mañana. Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús, a las 9:45 de la mañana. En intimidad con el Señor, escudriñando las Escrituras, todos los lunes a las 12 horas del mediodía y todos los jueves a las 17 horas por la tarde. Todas estas transmisiones puedes verlas en tiempo o en el horario de tu elección por nuestro canal Casa de Alabanza AR Pachuca, por esta plataforma de YouTube. Dios los bendiga a todos. Somos hijos de luz, no de tinieblas. Por Cristo, que nos guía a esa verdad, por su Espíritu Santo hoy, dice que nos hace hijos de luz.
hijos de luz. Un hijo de luz no comete pecado. Pero hay quienes profesan, dicen conocer a Dios. Yo soy cristiano, yo soy esto. Pero con sus hechos lo niegan. La Biblia a mí me enseña que somos hijos de luz para vencer las tinieblas. Porque el que está en luz no tiene tinieblas. No está en tinieblas. La Biblia nos enseña que somos hijos de luz. Y siendo hijos de luz somos hijos del día, no de la noche. Pablo el apóstol nos dice que nosotros que somos del día somos sobrios. En Cristo somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, dice el apóstol, y de amor. 1 Tesalonicenses 5:8. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya. El Señor está haciendo las nuevas criaturas. Desde que le recibimos como Señor y Salvador, dice que hemos nacido de nuevo. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero si sigues haciendo y cometiendo el pecado, no has nacido de nuevo. No te engañes, porque al Señor no lo has engañado. Así lo dice Pablo a los Gálatas. Dios no puede ser burlado. El Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mensaje se llama así: somos de Dios y conocemos a Dios y estamos en el espíritu de verdad y no en el espíritu de tinieblas. Otra de las cuestiones nos dice que somos cuerpo de Cristo, somos del cuerpo de Cristo. Y luego el compromiso que todo cristiano, no solamente pastor, evangelista, maestro, etcétera, todo cristiano, dice que el apóstol escribe a los Corintios y les dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fuimos llamados para presentar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, para reconciliar al hombre con Dios, que se caiga esa barrera que ha impedido el que Dios se manifieste, que es el pecado. Porque para Dios, dice en otro pasaje, somos olor fragante para los que se salvan. Qué glorioso, dice que somos olor fragante. Cuando uno está orando, dice que las oraciones son el incienso de los santos. Pero la iglesia dice, ¿para qué pedir? Son muchos los que le piden. Hoy día sabemos que cuando oramos, nuestro incienso, nuestra oración sube y logra cambiar las maldiciones por bendiciones, porque hay poder en la oración. Jesús lo dijo, orad para que vuestra huida, algunos se refieren a la venida del Señor, sí, se refirió a eso, pero también para huir del problema, para huir de la enfermedad, para huir de la angustia, para huir de la aflicción, para huir. Dice, orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo, pero dice, orad para que vuestra huida, pero la gente no lo quiere entender. El cristianismo es tomar una Biblia, ahora ya no, porque la proyectan allá en la pantalla. ¿Para qué cargo Biblia? Pero el mandato del Señor que no ha cambiado, meditarás en ella. Y dice, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué Jesús compara a los creyentes con ovejas? Él es el buen pastor, dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Antiguo Testamento, Salmo 23, David dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él se puso como oveja. Y quiero decir que las ovejas son como los camellos y las vacas desde el punto de vista de su aparato digestivo. Se les llama rumiantes. La característica de una oveja como rumiante, que lo mismo es camello, vaca, etcétera. Pero anatómicamente, su aparato digestivo consta de 4 compartimentos, 4 compartimentos gástricos, 4, para algunos dirían 4 estómagos o 4 panzas, pero son 4 cavidades. Una se llama rumen, de donde viene la palabra rumiante. Otro se le llama retículo, segundo. Otro se llama omaso, tercero. Y abomaso, cuarto.
El órgano más importante, claro, es el rumen, ya que de ahí se desprende gran parte. Estos animales, cuando comen, pasan a una cavidad. Y después de eso siguen, masticando y pasa a otra cavidad, a la segunda. Siguen rumiando y pasa a otra, que es la tercera cavidad. Y de ahí siguen. Y de ahí eso pasa a la cuarta cavidad, hasta que vienen los desechos. Y se dice que esos animales aprovechan de lo que toman como alimento el 96% o 97% de sus nutrientes y arrojan de lo que no es bueno 4, 3%, quizás 7%. Eso pueden investigarlo, checarlo. Dios quiere que su palabra sobre los cristianos sea el fundamento de su fe, para que no nos dejemos llevar por esas enseñanzas que en lugar de acercarnos nos apartan. He oído muchas. Tengamos cuidado cómo interpretamos las cosas, pero lo dijo el doctor tal. A mí me interesa lo que dijo el verdadero médico de médicos, el que dijo los enfermos tienen necesidad de médico, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en estos tiempos afirmemos nuestra fe en este libro llamado Biblia, a donde están las verdaderas enseñanzas de Jesús. Lo criticaron y lo juzgaron porque en sábado sanaba enfermos. Para el Señor, Él es Rey todos los días de la vida y Él hace lo que Él quiere, no lo que nosotros pensamos que puede hacer. La Biblia así nos lo enseña. Si alguien quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador en este día, le invito a hacer esta oración. Padre, en esta hora te ruego que por medio de la sangre de Cristo me perdones, que me laves de toda mi maldad. He pecado con pensamientos, palabras y obras, pero en esta hora asumo la responsabilidad de reconocer todos esos pecados, pero hablas de que con tu sangre me limpias para ser tu hijo. En esta hora te miro en fe a ti y me tomo de las manos en fe y le digo al diablo que se largue de mi vida, lo echo fuera de mí y te recibo a ti, Jesús, como mi único y suficiente Salvador personal. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y puedo confesar y creer que soy libre de toda condenación. Gracias, oh Señor Jesús, por tanto amor. Amén, amén, amén. Y sé que hay necesidades. Padre, en esta hora te rogamos que bendigas a todos y cada uno de los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de su familia. Bendíceles, exáltales y gracias porque sabemos que con tu poderoso haz de amor, que es luz, tú, Señor, nos iluminas para bendición. Y a través de las bendiciones también testificamos sin hablar de la grandeza de tu nombre. Te pedimos que bendigas este ministerio junto con todos los que participan en las diferentes actividades que realizamos para las plataformas. Bendice, Dios. Bendice a nuestras autoridades, tanto federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Bendición. Y gracias porque bendices a tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América, todos exaltados en el nombre precioso de Jesús, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén.